implementar a las comunidades indígenas cumpliendo el convenio 169 de la OIT. Allí tenemos que trabajar con el Congreso, el Ejecutivo, a ver cómo se va a implementar las formas de hacer la consulta, porque eso no está establecido. Ha habido no hay un reglamento. Hay un reglamento del Ministerio de Energía y Minas para la consulta en caso de gas y petróleo, por ejemplo, ¿ya? Pero en otros casos no lo hay. Entonces se tiene que establecer todo un entramado y eso lo tenemos que hacer en forma conjunta. Eso no lo puede hacer el Ejecutivo solo. Profesor Guillermo Reaño. Bueno, el tema es muy complejo y muy largo, ¿no? El doctor Black ha hecho una exposición muy clara del tema técnico, y hay un tema político, hay un tema histórico, ¿no? En esto del problema con los achuares en el río Corrientes, ahí hay un paso que los indígenas consideran que es una victoria suya, porque se negoció, se dialogó, hubo un intento grande de llevar las cosas al terreno democrático, y los achuares consideran que el acta de Doriza, que se ha cumplido en buena parte, doctor Black, es un acta que efectivamente definía como cierto el problema de contaminación, es decir, el Estado peruano a través de Defensoría del Pueblo o SINERG y los negociadores consideraron que efectivamente había un problema de contaminación y que los indígenas achuares tenían la razón al quejarse y al plantar soluciones. Entonces ellos, los indígenas, tienen una victoria grande en términos de su negociación con el Estado. Han vencido y han logrado que se reinyecte. Es una victoria emblemática. Emblemática. En una batalla larga, histórica, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay un problema de comunicación, porque efectivamente las leyes que se están dando para el beneficio de la Amazonía los involucran a ellos, pero hay un apuro por parte del gobierno en que sean estas promulgadas de una manera rápida, y creo que habría que hacer desde el punto de vista de los indígenas el elogio de la lentitud. Ellos quieren tranquilidad, quieren negociar, quieren que se les consideren, y efectivamente, como en cualquier otro sector de la vida política, hay intereses e intereses, ¿no? Lo que deberíamos hacer es un esfuerzo por comunicarnos, y creo que en esto el doctor Black tiene un papel muy importante, a pesar de lo difícil que debe ser hacerlo en estos momentos de querellas y de broncas seculares, ¿no? Pero sí es importante seguir negociando, seguir conversando y seguir explicándole a la ciudadanía lo que está ocurriendo en este territorio tan vasto. Pero ¿qué hace usted cuando plantea de que hay que seguir dialogando si el señor Pizango dice: yo no voy a asistir, no quiero conversar? Es decir, se ha llegado a un punto límite. En realidad, después se ha corregido, pero él ha llamado a la insurrección. Sí, claro, a la insurgencia. claro. Entonces ya es otro el nivel de la discusión. ¿Qué se puede dialogar allí? Pero hay que insistir en el diálogo. El diálogo lo piden los obispos de la Amazonía, lo pide Defensoría del Pueblo, lo pide, creo que la opinión pública, porque creo que después de 6 semanas o un poco más de este diferendo, ya no es el tema tan confrontacional entre el Perú moderno y el Perú atrasado o el Perú que no quiere la modernidad, sino es el diálogo entre un Perú fracturado. Lo comentaba hace un momento Alfredo Barnechea cuando habló aquí con ustedes, esta existencia de dos Cusco, ¿no? El Cusco de interior y el Cusco de la ciudad. Hay muchos Perúes, ¿no? Claro. Sin duda, y eso también lo hemos conversado tantas veces con el doctor Black. Es decir, lo que parece también una cosa dramática, y eso tiene que ver ya con nuestra segunda media hora, en fin, sobre la ley medioambiental, es que en verdad el proceso de regionalización lo que nos viene demostrando es que todos nos fracturamos y creemos que el país, la nación, el Estado, pertenece por pedacitos a cada uno de nosotros. En consecuencia, no hay una visión totalizadora, sino al contrario, atomística. Entonces, ¿hasta qué punto podemos aceptar llegar a una situación como la que estamos arribando? Es decir, en el Perú la historia nos viene demostrando que cada intento de regionalización termina en una recentralización, precisamente por ese riesgo de divisionismo. Claro. ¿Cómo ve usted ese tema? ¿Cómo enfrentarlo? Porque, por ejemplo, cuando usted menciona todo lo que menciona, las facilidades y todo, la pregunta que surge es: ¿pero eso está ocurriendo en la práctica? ¿Eso lo están sintiendo las comunidades? ¿Se están cumpliendo las leyes o siguen las tropelías por intereses informales, mercaderes, etcétera? ¿Siguen las tropelías en la selva que afectan a las comunidades nativas? Tropelías en este momento no hay. Puede haber interpretación de ciertas tropelías. Por ejemplo, se asigna un lote petrolero, eso está regido por la ley. La empresa que gana el concurso por ese lote
comienza a trabajar con las comunidades, es el primer paso, porque eso está establecido en la ley. Entonces allí puede haber diferencias, pero la mayoría de las comunidades, etcétera, dialogan, etcétera, para llegar a un acuerdo. El otro punto es la descentralización. Se habla mucho en las regiones de que ellos son región, pero cuando hay un problema, todos echan la culpa al gobierno central. Este es un caso típico, pero en las últimas semanas con el problema indígena ha habido cambios importantes. Primero, gobiernos regionales como San Martín y Ucayali han intervenido, han dialogado y han levantado hasta los paros en su jurisdicción. Eso es primera vez en el país. El otro tema es la riqueza generada. Ahora han parado, pero concediéndoles a las comunidades prácticamente todo, hasta pintándose la cara. Bueno, los presidentes regionales forma parte del folclore del show. El segundo punto es, en la descentralización todavía no se ha solucionado un problema que es lo del canon gasífero, petrolero, etc. Un caso típico, el distrito de Charati, en la Concepción, en la convención en Cusco, allí están los campos de gas de Camisea. Es el distrito más rico del país, recibe 150 millones de soles al año. Sin embargo, Echarate, que está en la parte semiandina, no hace llegar este canon a las comunidades nativas, machiguengas, que están en la zona, y estas siguen reclamando a la empresa. Entonces allí hay un tema que arreglar. Igualmente en Iquitos, el canon de Iquitos no llega a Corrientes. La empresa Pluspetrol, por ejemplo, dio un fondo de 40 millones para mejorar las postas médicas, firmando un convenio con la Dirección Regional de Salud de Loreto y una organización indígena, y la ejecución de ese fondo para mejorar las postas médicas, etcétera, es absolutamente lenta e ineficiente. Entonces allí hay temas locales que hay que ir solucionando, y usted hablaba de hacerse partícipes de la riqueza. Ese camino a ser partícipe de la riqueza debemos mejorarlo. Vamos a escuchar ahora desde Iquitos a Oraldo Reate, director de La Voz de la Selva. Oraldo, muy buenos días, muchas gracias.